Muy buenas a todos, estamos en un nuevo video de este curso de programación en PHP en el cual estaremos realizando este ejercicio número 20 que nos dice: sabiendo que se tiene un vector A de n elementos, hacer un algoritmo que permita desplazar cada elemento a la posición anterior. Entonces, como vimos en ejercicios anteriores, tenemos nuestro formulario en el cual el usuario va a ingresar ese número y ese número se retornará con el nombre registro. Entonces, le imprimimos un mensaje para que sepa lo que tiene que hacer y dentro de nuestra etiqueta HTML vamos a recoger ese número que nos envía nuestro formulario o nuestra caja de texto. Entonces, definimos nuestra variable n, que va a ser la cantidad de elementos, y colocamos es igual al símbolo del dólar, guión bajo, y por el método post que obtenga lo que sería el registro. Y dentro de él está el número que ingresó el usuario. Entonces, una vez que hayamos colocado esto, podemos continuar y vamos a llamar a lo que sería nuestra variable, o sea, definir nuestra variable a de nuestro vector a. Vamos a definir como un, como un vector o como dos corchetes vacíos. Entonces le indicamos que va a ser un vector o arreglo. Entonces, ahora definimos nuestra variable auxiliar igual a 0, nuestra variable i, que va a ser igual a negativo 1, y nuestra variable c, que va a ser igual a 0. Una vez que tenemos todo esto, ahora lo que tenemos que hacer es primeramente cargar nuestro vector. Pero antes de esto voy a explicar, aquí al comienzo, en este espacio vacío, vamos a explicar que si nuestro vector tiene 5 espacios, estos espacios son desde la posición 0, la posición 1, 2, 3 y 4. O sea, 5 elementos. Y esos elementos pueden ser 1, 2, 3, 4 y 5. Lo que el ejercicio nos pide es que modifiquemos esos números y coloquemos en la posición anterior. O sea, que el 2 ocupará el lugar del 1, el 3 el del 2, el 4 el del 3 y el 5 el del 4. Y el 1, como no tiene posición anterior, supongamos que esto es un círculo, entonces su posición anterior sería el 5. Entonces, el lugar del 5 ocupa el 1. Bueno, una vez explicado esto, como vemos, nuestro vector empieza desde el 0. Por eso definimos nuestra i, que es el contador de nuestro vector, como negativo 1. ¿Para qué? Para que luego nosotros cuando coloquemos esto, que es el de mientras, el bucle mientras, si colocamos mientras y la variable i sea menor a la variable n menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque si el usuario ingresa el número 5, o sea, cantidad de elementos 5, entonces iría desde el 0 hasta el 4, como había dicho antes. Entonces no va a ir desde el 0 hasta el 5, porque ahí serían 6 elementos. Entonces solamente hasta el 4, y por eso le colocamos que si negativo 1 es menor a 4. Entonces, una vez que entra, nuestra variable i va a sumar un punto. Colocamos el punto y coma. Entonces entra, se suma 1 y ahora nuestra variable i toma el valor de 0. Por eso colocamos negativo 1, para que cuando entre y se sume tenga el valor de 0 y empiece desde 0. Entonces, ahora lo único que nos resta hacer es llamar a lo que sería nuestro vector a en la posición, vamos a colocar en la posición i es igual, y aquí utilizamos la función random para no estar ingresando datos. Entonces la función random, y vamos a colocarle que sean números random desde en un rango de 100 números. Entonces va a contar desde el 0 hasta el 99. Luego lo que vamos a hacer es imprimir esos números con la función hecho. Vamos a imprimir esos números con el mensaje posición. Vamos a colocarle la variable i, porque si es 0, o sea, si su posición es 0, entonces vamos a indicar la posición 0 es igual, y vamos a indicar el número que está dentro de nuestro vector a en la posición i. Entonces lo que le estamos diciendo es, aquí vamos a cerrar estas comillas, entonces lo que le estamos diciendo es que imprima posición 0 es igual al número 1, como está aquí. Posición 1 es igual al número 2, y así sucesivamente. Bueno, una vez que ya tenemos esto hecho,
Ahora lo único que nos resta hacer es continuar para poder realizar esto que nos pide el ejercicio, que es hacer un algoritmo que permita desplazar cada elemento a la posición anterior. Entonces, fuera de este mientras, vamos a abrir otro con lo mismo. Vamos a hacer esto y esto vamos a borrar. ¿Por qué colocamos i es igual a menos 1 nuevamente? Porque antes nuestra i fue subiendo una posición, fue subiendo hasta que esta condición fue falsa. O sea que nuestra i ya fue igual a n menos 1. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es, si queremos recorrer nuevamente nuestro vector con la misma variable, inicializar como negativo 1 para que luego empiece desde 0. Aquí debemos especificar también que sea la variable i dentro de la a. Aquí también la variable i. Bueno, una vez que hicimos esto, ahora lo que vamos a hacer son, como ven, si nosotros hacemos este cambio, el número 2 toma la posición del 1. Entonces el 1 se pierde, porque si el 2 se mueve en su posición, este número se pierde y se duplicaría el 2. Y este problema ya no se repetiría, porque si el 3 toma el lugar del 2, ya como ven el 2 sigue ahí. Luego, si el 4 toma el lugar del 3, el 3 se movió antes, entonces sigue ahí. Pero ese no es el caso del 1, el cual se pierde. Entonces, una vez que empezamos a recorrer nuestro vector, lo que tenemos que hacer es decir, si i, vamos a colocar dentro del paréntesis, si i es igual a 0, entonces, o sea, la primera vez que ingresa, entonces aquí llamamos a lo que sería nuestra variable auxiliar para que guarde lo que esté en el primer valor. O sea, si i es igual a 0 significa que es el primer elemento de nuestro vector. Entonces, en nuestra variable auxiliar debemos colocarle siempre el símbolo del dólar a todas las variables. Vamos a colocarle también aquí a la i. Entonces, si es igual a 0 significa que es el primer valor y nosotros vamos a guardar ese primer valor dentro de nuestra variable auxiliar. Ahora sí, una vez que tengamos guardado ese dato, podemos continuar con un siguiente if, en el cual vamos a preguntar si i es menor, si la variable i es menor a la variable n menos 1, entonces abrimos esto y lo que vamos a hacer ahora es el cambio. Vamos a colocar el vector a en la posición i es igual al vector a en la posición c. Esto debe ser con el símbolo del dólar. Ahora voy a explicar lo que estuve haciendo. Aquí tenemos que poner también c más es igual 1. Aquí entra nuestra variable c. Bueno, lo que estuvimos haciendo es, como vemos, primero lo que hacemos es guardar en nuestro auxiliar nuestro primer dato para que este no se pierda y para que cuando hayamos hecho todos los cambios podamos colocarle al final. Bueno, ¿por qué tenemos nuestra variable c que se va sumando junto a la i? La i es negativo 1 y nuestra c es 0. Entonces, significa que a la hora de sumarse, nuestra i tiene el valor de 0 a la hora de sumarse, pero nuestra c tiene el valor de 1, porque 0 más 1 da por resultado 1. Entonces nuestra c va un paso adelante de nuestra i. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros hagamos la variable a en la posición i, o sea, el vector a, disculpen, en la posición i es igual al vector a en la posición c, le estamos diciendo que el vector a en la posición i, que es 0, o sea, el 1, sea igual, o sea, que cambie su valor al vector a en la posición c, que es la posición 1. O sea que ahora el 0, la posición 0, en vez de ser el número 1, pasaría a ser el número 2, porque nuestra c está aquí y nuestra i está aquí. Luego volvería al while y haría lo mismo. Ahora nuestra i está en el 1 y nuestra c está en el 2. Entonces, el vector en la posición i pasa a ser el vector en la posición c. Y así sucesivamente. Entonces, guardamos esto. ¿Y por qué le colocamos la condición de si i es menor a n-1? Porque si dejamos, por ejemplo, nuestra i va dando vueltas hasta alcanzar el número 4. Entonces, i, supongamos, tiene ya el valor 3. ¿3 es menor a 4? Sí. Entonces ahora nuestra i se suma 1 y pasa a ser 4. Si nosotros quitásemos esta condicional e hiciésemos solamente esto, entonces diría, nuestro vector en la posición i, o sea, nuestro vector en la posición 4 es igual a nuestro vector en la posición c, en la posición 5, pero la posición 5 no existe, o sea que nos daría un error.
Entonces por ello solamente tenemos que hacer los cambios hasta la penúltima posición. Por eso le ponemos que solamente se hagan los cambios mientras i sea menor a n-1. Una vez que i sea igual a n-1, entonces le vamos a colocar aquí, vamos a cerrar esto con un punto y coma, y aquí abajo vamos a cerrar y vamos a colocarle un si no y vamos a abrir. O sea, si no, ¿por qué? Porque si i ya no es menor a n-1 significa que i es igual a n-1, o sea, es el último número. Y aquí entra nuestro auxiliar. A en la posición i, que es la última posición, es igual a nuestro auxiliar. Punto y coma y le colocamos los símbolos del dólar. Definimos, o sea, indicamos que son variables y le decimos que nuestro vector en la última posición, que en este caso sigue siendo 5, tome el valor del auxiliar, que en este caso era el 1, entonces ahora sí, esto se modifica y queda así. Bueno, entonces ahora una vez que hicimos todo esto, lo único que nos resta es imprimir lo que sería nuestro vector para ver cómo realmente quedó luego de las modificaciones. Entonces copiamos esto para agilizar un poco el trabajo, borramos esto y ya no le ingresamos números aleatorios. Lo único que necesitamos imprimir es la posición del vector, o sea, la posición y luego el número que está dentro del vector. Bueno, entonces ahora lo único que nos resta hacer es guardar este ejercicio y probamos en el navegador. Línea 51. ¿Mm? No, sí, antes de, o sea, tipo dije, y ahora probamos en el navegador y por eso me quedé callado, porque sé que tiene errores porque no se está pintando nada de lo que yo hago. Algo, ¿cómo? Voy a pausar. Y ahora lo único que nos queda por hacer es retornar y pausar. Y ahora lo único que resta por hacer sería colocar saltos de línea en nuestro código para que cuando se ejecute, porque sabemos o vemos que se ejecuta dentro de mientras, entonces se va a estar repitiendo en bucle y saldrán uno al lado del otro. Entonces vamos a ejecutar lo que sería un salto de línea con la función br. Y vamos a copiar esto para pegar en las demás impresiones que hayamos hecho aquí y ya no hay ninguno. Entonces guardamos esto y ahora lo único que nos resta por hacer sería agregar lo que son los saltos de línea para que nuestros mensajes, como vemos están dentro de unos mientras, no salgan uno al lado del otro, sino que salgan uno debajo del otro. Vamos a utilizar la etiqueta BR para hacer los saltos de líneas. Vamos a copiar esto y vamos a pegar en otro lugar donde hayamos hecho una impresión. Y aquí lo que nos faltó también sería la llave de nuestro while. Una vez hecho esto, guardamos y nos dirigimos a nuestro navegador y recargamos la página, nuestro localhost, en la carpeta en la que está, que es ejercicios, y luego el nombre de nuestro documento, que en este caso es 20-vectores.php. Entonces, recargamos la página y lo que nos faltó colocarle aquí serían punto y coma a nuestro salto de línea, cosa que no debemos olvidar en el lenguaje de PHP. Ahora recargamos la página y ahora sí nos sale todo el texto, nos pide que ingresemos la cantidad de elementos y en este caso nos da un error porque todavía no hay un número dentro de nuestra dentro de nuestra caja de texto, el cual le podemos enviar a nuestra n. Le ingresamos y como ven el error ya se borra porque ya hay un número que le podamos retornar a nuestra n. Y bueno, en la posición 4 tenemos el número 5, en el 3 0, en el 2 4, en el 1 0 y en el 0 9. Entonces, el número 5 tendrá que ocupar la posición 3, como vemos aquí que sí lo hizo. El número 0 tendrá que ocupar la posición 2, que aquí lo hizo. El número 4 tendrá que ocupar la posición 1,
que aquí está, y el número 0 tendrá que ocupar la posición 0, que aquí está. Y por último, el número 9 deberá ocupar la posición 4, porque no tiene un número anterior, entonces se sitúa al final y podemos probar esto con más números, o sea, menos números, en este caso 7, 2 y 3, termina siendo 3, 7 y 2. Eso fue todo, espero que les haya servido y nos vemos en los siguientes videos.